En el día de hoy vamos a eliminar la protección contra escritura de una memoria Kingston de TSE9 de 8 GB de capacidad, una memoria que muchos suscriptores me han pedido que repare y que es idéntica a la que ahora les está apareciendo en pantalla. Más tarde en el transcurso de la reparación voy a realizar una propuesta de regalo para todos ustedes, los amantes de la reparación USB, que les será muy útil en sus futuras reparaciones, así que te recomiendo te quedes hasta el final del video para que sepas de qué se trata. Y bueno, sin más preámbulo comenzamos, pues ya tenemos la memoria conectada a la PC, así que nos dirigimos al explorador de Windows y ya la veríamos sin problemas. Pero todo ocurre cuando intentamos formatearla, pues ya como pueden ver nos sale el famoso cartel de que está protegido contra escritura. Y solo nos resta eliminar la protección contra escritura con nuestra solución DTEC, comenzando por abrir el Chigenius. Y vemos que es una Kingston Data Traveler de TSE9. Y vemos que tienen todos los datos. A varios suscriptores les ha dado problemas esta memoria, pues no muestra los datos, imposibilitando su reparación. En este caso es Phison, con número 2251-67. Un poco antigua, pues data del año 2012. Y con Flash ID de Kioxia. La herramienta que utilizaremos es una UP-Tool, específicamente la 2.081 de Phison. Y recuerden que todos los enlaces estarán en la descripción de este video y sin publicidad. Así que haremos lo de siempre, extraemos y abrimos la carpeta encontrando la aplicación y ejecutándola como administrador. Al iniciarse la herramienta nos sale un cartel y solo tenemos que dar en aceptar. USB es reconocida casi al instante y solo daremos en el botón de la derecha que dice Start para que comience de esta forma el proceso de reparación. Es importante que en la zona superior diga en el apartado de Level Low Level Format y en el apartado de Optimize esté en Prefer Size. Al estar en Low Level Format es más efectiva su reparación, pero también suele demorar un poco, así que adelantaré un poquito la cámara y nos vemos en unos segundos. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes apoyarme con tu buen like, dejar tu comentario sobre alguna duda sobre el video
y suscribirte al canal con la campanita activada para que veas todo lo nuevo que está por venir, que te aseguro que es muy bueno. Y hablando de suscriptores, ya estamos llegando casi a los 2000 reparadores aquí en el canal, y en mi pestaña de comunidad hace unos días anuncié que les iba a regalar un comprimido con unas tablas de memorias que ya fueron solucionadas y que servirá como guía en sus futuras reparaciones, pues tan solo tendrían que ver los datos del Chi-Genius, buscarían en la tabla con qué herramienta fue reparada y listo. En serio, pienso que les sería muy útil y los compartiré con todos ustedes. Y para que vean que no les miento, les muestro de qué va todo. Como pueden ver, aquí están en formato PDF y organizadas por controlador. Por ejemplo, vamos a abrir al Micro, que es el primero, y veríamos una tabla organizada con todos los datos que nos muestra el Chi-Genius, tales como el número de controlador, el Flash ID, el chip, la marca y el fabricante del USB, y lo más importante, la herramienta que se utilizó para su reparación. Y como pueden apreciar, son bastantes memorias las que están relacionadas en la tabla. Y así sería con cada uno de los controladores. Este regalo, como pueden observar, pesa un poco más de 2 MB, así que tengo pensado enviarlo a través de correo electrónico a todos ustedes. Pero antes, tienen que cumplir con unos requisitos muy sencillos para recibir dicho regalo. El primer requisito es estar suscrito a este canal y con campanita activada. El segundo es dejar un like en este video y comentar en el video la frase "Yo quiero mi regalo" con el emoji de la cajita de regalo. Y el tercero es escribirme a mi correo daimel.rivera@outlook.es. El mismo se encuentra reflejado en la descripción de todos mis videos. Tengo ahora mismo 1974 suscriptores, por eso hago este video un poco antes, para darle tiempo a que me envíe sus correos, pues el mismo día que llegue el canal a los 2000 suscriptores, enviaré a cada uno de los correos el comprimido que les estoy prometiendo. Ahora, les aclaro, no me pueden fallar en los requisitos, pues el incumplimiento de uno solo no permitirá que a esa persona le llegue el regalo, pues seré estricto revisando que todo se cumpla como debe ser, así que no me hagan trampas. Bueno, saben que espero por ustedes, y como veo que esta reparación demora bastante, realizo un salto y volveremos en un segundo cuando esté finalizando. Ya estamos de vuelta y lleva por el 94%, casi al final de la reparación. Ya nos empiezan a salir notificaciones en la parte inferior, siendo esto una buena señal. Hasta que nos sale este cartel en verde diciendo que se ha reparado con éxito, así que cerremos la herramienta para ir a comprobar en el explorador. Y la memoria estaría sin problemas y con sus 8 GB de capacidad.
Ahora, para comprobar que ya no está protegida, volveremos a realizar un formateo a la USB. Y nos dice formato completo, sin problemas, siendo la reparación todo un éxito. Ahora haremos lo de siempre, vamos a extraerla, para luego volverla a conectar. Y listo, la memoria saldría sin problemas y completamente funcional. Espero que este video te haya gustado y servido, y ya puedas eliminar la protección contra escritura de esta memoria Kingston DT-SE9. Espero que cumplas con todos los requisitos súper fáciles que te he puesto y puedas obtener el comprimido de memorias USB ya solucionadas que te regalo, para que en un futuro repares muchas memorias USB por ti mismo. No olvides compartir este video en todas las redes sociales. Tú ya me conoces, me llamo Daimel y te agradezco por haber visto el video, y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.